porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Señores, buenos días. Qué bien que nos acompañen hoy. Ya está con nosotros Juan Carlos Núñez, Eneida Zúñer, y vamos a hablar de cultura popular. Vamos a hablar un poco también de este sentido del mes de septiembre y de la responsabilidad con nuestra ciudadanía, con nuestra nación, construir juntos patria. Ese es el tema de hoy que espero usted encuentre de gran interés. Eneida, muy buenos días. Buenos días, Yolanda. ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el público, toda nuestra audiencia, tu audiencia? Bueno, pues los invitamos a que reflexionen con nosotros. ¿Qué es la patria? ¿Qué entiende por patria? ¿Cómo vive estas celebraciones del mes patrio? ¿Y qué significan para usted más allá de los gritos y los cohetes? Y la cohetería, ¿verdad? Y la cohetería. Oigan, de todo tipo. Eneida, usted no alcanza a ver todavía, porque es el detalle, pero trae unos aretes muy especiales que indican pertenencia, ¿o no, Eneida? Traigo un águila huichola. Y tu águila que huichola regalaste, también. Yolanda. Ya te veo, qué Sí. linda. Juan Carlos. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Fíjate, Juan Carlos, que yo quisiera que iniciáramos con el público comentando nuestra revista Jaliscocina, que es un acierto. Si a usted le gusta el tema de la gastronomía, si a usted le gusta escuchar y leer y ver imágenes que tienen que ver con lo nuestro en gastronomía, y especialmente aquí en Jalisco, aquí va la información con Juan Carlos. Una iniciativa de Juan Carlos brillante, y él, por supuesto, es el director de Jaliscocina. Platícanos. Sí, bueno, es una revista digital centrada en el tema de la gastronomía jalisciense, pero abordada desde el tema del punto de vista de la cultura, de un periodismo cultural enfocado a la cocina de Jalisco. Y lo pensamos porque encontramos que hay muchas páginas ahora sobre recomendaciones de restaurantes que están muy bien, y también algunos recetarios que también están muy bien, pero faltaba, desde nuestro punto de vista, recuperar la identidad, la cultura, las historias, la relación con el medio ambiente. Y entonces nos hemos dado la tarea de ir construyendo esta revista, Jaliscocina, que ya está visible, la pueden ver en jaliscocina.com, y que justamente hoy estamos muy contentos porque Yolanda se integra como colaboradora, y Gracias. Hoy presentamos su primer colaboración sobre lo que implica cocinar para otros. El arte de cocinar para otros. Sí, yo estoy muy contenta y lo agradezco profundamente. Me encanta que me hayan invitado como colaboradora, y ya visité la página, me encanta el diseño, lo ágil que es, y el grupo de colaboradores, mis respetos. Sí, estamos justamente apostando por la calidad de los contenidos. En internet ahora se dice mucho que hay que hacer rápido y que hay que poner cositas casi al aventón. Que circulen mucho, pero nosotros pensamos en que un buen texto vale la pena, una buena fotografía, y estamos haciendo el esfuerzo por conjuntar también a un buen grupo de colaboradores que nos ayuden a esta tarea. Tenemos también gente que nos está ayudando desde Estados Unidos. ¿Sí? Presentamos recientemente un reportaje sobre los taqueros de un pueblito cerca de Arandas, qué bien. Velázquez. Están allá cerca de 200 taqueros en Los Ángeles. Llevamos uno para los paisanos que están también en Texas, de cómo preparar una carne en su jugo allá, que sí se puede, hay que hacer ciertos trucos, pero se puede. Estamos trabajando, Bernardo se incorpora también con una sección de cine y gastronomía. Bernardo García. Padre. Entonces, estamos de lujo ahí. Elba Castro de la Universidad de Guadalajara. Mis también. respetos para Elba. Su investigación tuvo que ver de la maestría o doctorado. Sí, de la maestría. Sí, tuvo que ver con la gastronomía, y bueno, un saludo para Elba. Sí, pues estamos abordando pues la comida desde distintos puntos de vista. Hay una columna también sobre la relación entre la comida y la religión. Qué interesante. Sí. Entonces está el cartón de Alejandro el Monero, que es muy bueno. Gran humorista también. Y bueno, pues esa es la idea, darle variedad. Está jaliscocina.com ya disponible. Estamos todavía en proceso de construcción, pero yo creo que ya está lista para que la puedan conocer. Y estamos también en Facebook y en Twitter, igual Jaliscocina en los dos. Probablemente Claudia nos tenga una imagen, porque se las pedía yo ayer a Ángeles, una imagen de Jaliscocina. ¿Lo tenemos, Claudia? ¿Tenemos esa imagen? Bueno, de cualquier manera, busque usted en internet Jaliscocina, todo junto, jaliscocina.com, y visite la página. Nos encantará que usted nos siga. También, y ahí podrán encontrar hoy el texto de Yolanda. Muchas gracias. Y también
decirles a los amigos restauranteros que tienen giros de este corte, pues que ya se vale participar patrocinando también, ¿no? Sí, pues estamos empezando como un proyecto cultural y ojalá que pueda ser también de interés para mucha gente. Y bueno, a propósito de estos temas, también debo decirles que Eneida es una magnífica cocinera y tiene platillos especiales, herencia de la abuela, como los chiles palomos que me encantan. Sí. Que me los compartió y también a mí me salen muy ricos. Cuéntanos de los chiles palomos. Salen más ricos porque les agregaste tu toque personal. Es que sí, los chiles palomos, bueno, las recetas de mi abuela era una persona que en media hora te preparaba un platillo que tú decías, pero qué delicia, ¿qué le puso? ¿Dónde está? Es el sazón. Y los chiles palomos, bueno, pues no sé si quieres que de la receta, pero... Pues, aunque cuando menos... bueno, son chiles rellenos, pero el chiste es hacer una salsita con cebolla y crema, crema blanca, donde se ponen elotes, granos de elote, y el chile relleno, pero sin capear. Ya que está la salsa, lo metes dentro de la olla y lo dejas que dé un hervor en su salsa de crema con elote. Son los chiles palomos. Se sirven, sí, y es muy bonito el platillo, además. Y Yolanda le agregó un toque, ese ya fue su toque personal, de tostachitos arriba, como de chilaquil, pero tostadito, y quedan muy sabrosos, quedan crujientes. Pero hechos en casa, ¿eh? Quiero decir lo siguiente, fíjate, a mí me encantan los chilaquiles y hay diferentes variedades de chilaquiles. Sin embargo, se ha dado en los restaurantes en tener sus totopos así en bolsas que se compran y ya nada más ponerles en la salsa. Eso no es hacer chilaquiles, ¿eh? Los chilaquiles deben tener su toquecito especial, su consistencia, no sé, pero ¿usted qué opina de ello? ¿Pocos chilaquiles hay como los que hacían las abuelas? Siempre es un riesgo en los restaurantes pedir unos chilaquiles, porque pueden ser una delicia o puede ser unas tortillas remojadas o unos totopos nada más ahí bañados con salsa. Sí. Pero bueno, gastronomía, el tema de inicio de nuestro programa. Ahí está la invitación para jaliscocina.com. Claro. Bien, pues hablemos de esta pregunta que nos hemos hecho. ¿Qué es esto de patria? Llevada y traída la palabra. La patria, y respetemos a la patria y hagamos patria y demás. Empecemos con Eneida. Sí. Mira, Yolanda, fíjate, ahorita que hablaban de las identidades, mi tesis de doctorado fue precisamente sobre las identidades sociales. Y una cosa que yo me preguntaba, esas identidades que nos hacen ser parte de un grupo, sentirnos parte de un grupo, y ese grupo a su vez al cual pertenecemos nos reconoce como tal, y en ese entrejuego tejemos algo que es nuestro, parte del grupo al que pertenecemos y al cual estamos aportando. Bien, ese fue el tema de mi tesis, y yo fui descubriendo en esta investigación que era entre lo moderno, cómo fueron cambiando las identidades modernas y las llamadas modernidades tardías. Y me di cuenta, no estudié más atrás, y me di cuenta de que hay una construcción del Estado-Nación durante la modernidad que tiene cierta carga de artificiosidad. Es decir, empezaron los déspotas ilustrados a buscar un mayor orden racional porque se consideraba que, entre comillas, la diosa razón era lo que nos iba a hacer mejores seres humanos. Y poco a poco los déspotas fueron rodeando de personas que les ayudaran a determinar cómo gobernar, cómo llevar a un pueblo a alcanzar la mayoría de edad de la razón. Poco a poco, cuando esto fue logrando a través de la educación, el mismo pueblo fue pidiendo la autonomía, el reconocimiento del pueblo, y fue sustituyendo a los reyes, a los déspotas ilustrados, y se generó el famoso Estado-Nación, pero con una serie de contradicciones tremendas, porque el Estado-Nación, para poder lograr estos ideales de crecimiento, de madurez, etcétera, eso se hacía principalmente a través de la educación, pero también a través de otras instituciones, tenía que lograr una cierta igualdad, y esta igualdad se logró a costa de las diferencias y a costa de la libertad también. Se defendía la libertad, pero al mismo tiempo se buscaba una cierta igualdad para poder trabajar, generar instituciones y movilizar como un todo de manera administrativa y demás a un grupo de personas que están que comparten un territorio. Y en este sentido se generaron los nacionalismos, que era exaltar algunos valores identitarios, pero como si fueran iguales en todo el territorio, cuando no eran iguales en todo el territorio. Entonces, se privilegió un idioma, se privilegiaron ciertos aspectos de las tradiciones,
Y de esta manera, bueno, pues los estados-nación que fomentaron los nacionalismos también fomentaron el desarrollo de una historia común, la historia oficial. ¿Por qué? Porque la historia nos da identidad. Entonces, tenemos que educar en que tenemos una historia común para identificarnos y que sea más fácil identificar mi libertad con esos valores y de esa manera identificarme yo con esos valores. Pero este Estado-nación fue artificial. En muchos lugares fue tremendamente artificial. Pensemos nosotros en las desgarraduras de la ex Yugoslavia cuando el tirano cae. Bueno, pues entonces las etnias que una había sido privilegiada sobre otra y demás, empiezan con desgarraduras. Tenemos nosotros el caso de España, donde tenemos el País Vasco y donde tenemos a Cataluña diciendo, nos quieren forzar a ser lo que no somos, tenemos nuestro idioma, tenemos nuestras tradiciones. Sí. Y bueno, también sucede en nuestro país también sucede que ciertos valores y ciertos rasgos se consideran como lo mexicano, a costa de muchas otras cosas que también son propias de nuestro país, de ciertas regiones de nuestro país, pero además lo peor del asunto es que son ciertos valores como imagen y no los valores reales. ¿Por qué? Porque el folclore, las cuestiones indígenas se exaltan mucho a través de los medios, pero la situación de los indígenas es tremendamente grave. Entonces, bueno, vamos a hablar de nuestra patria, de este territorio donde nacimos, donde nos hemos criado, que nos ha nutrido, que nos ha alimentado, pero ¿qué es nuestra patria entre todas esta serie de contradicciones? Más allá de los gritos, más allá de los símbolos que nos mueven los medios de comunicación y que nos hacen celebrar y hacer fanfarria, y en los días cotidianos, bueno, pues estamos pateando nuestra patria. Bien, pues vamos a continuar con este tema inmediatamente después del corte. Yo le recuerdo y me encantaría que participara usted con su punto de vista. El teléfono es el 3030-5350. Ojalá que desee participar con nosotros. Gracias. En la producción general, Ángeles Rodríguez. Nos acompañan también Víctor Hugo Barbosa y Claudia Fernández, así como Tania Figueroa, para recibir sus llamadas. 3030-5350. Volvemos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Esta mañana hablamos de la patria, de esa figura tan especial que tiene que ver con la tierra natal, pero sobre todo puede ser la tierra adoptiva a la que un individuo se siente vinculado, se siente ligado por vínculos afectivos, es importante decirlo, culturales y por supuesto históricos. Entonces estos vínculos nos hacen decir, esta es mi tierra, esta es mi patria. Y bueno, hace un momento le preguntábamos a Neida sobre todos estos aspectos que tienen que ver con el sentido de pertenencia. Ahora hacemos la misma pregunta para Juan Carlos Núñez. ¿Qué significa hablar de la patria? Juan Carlos. Sí, los grupos humanos, cuando nos constituimos, siempre tenemos algún propósito que nos reúne, pero más allá de conseguir el propósito, para lo cual necesitamos comunicarnos y organizarnos, cualquier grupo humano necesita comunicarse y organizarse, también requiere de una identidad. Es muy curioso, pero si revisamos, hay identidades de las escuelas, sí, por supuesto de los países, que decir, pero los que practican artes marciales se distinguen unos de otros, sí, y cada uno tiene sus rituales. Las religiones, estamos llenos de símbolos. Sí. Es decir, los humanos necesitamos símbolos porque esos símbolos nos hacen referencia a que formamos parte de algo. No basta con formarlo de hecho, podríamos ser mexicanos sin necesidad de tener un himno, una bandera, igual en cualquier otro país, pero no nos es suficiente. Requerimos entonces esa referencia simbólica, que no es nada más que una representación de algo, de un imaginario, que nos hace sentirnos parte de esa comunidad, que puede ser desde muy chiquita, los típicos piques que hay entre los de un rancho, los de arriba y los de abajo. Sí, los de una ranchos, parroquia y la de otra. Sí, y unos se visten de un modo y otros se ponen un color y empiezan a surgir, bueno, ya en los estados-nación las banderas. En el caso de la independencia, las dos sí, vírgenes que encabezaron a cada uno de los bandos, ¿no? Que cada uno de los bandos tomó a una de las imágenes de la Virgen. Entonces, esa
necesidad de símbolos que nos afianza la identidad, pues está muy relacionada con el tema de la patria. Como decía Neida, lo que define al país, al Estado-nación, es el territorio. Estamos en un territorio que además no está constituido naturalmente, Exacto. sino que es producto de una serie de historias de guerras, Sí. de que de un día le cortaron de un lado y otro día le ampliaron del otro. Y de negociaciones. Y de negociaciones y de pleitos y de sangre. Y bueno, se constituye un territorio. A partir de ese territorio, como decía Neida, lo que buscamos es qué es lo que nos hace comunes y qué es lo que nos puede dar una identidad a todos. Y eso pues lleva sus beneficios también en la constitución del propio grupo, Sí. pero también las dificultades que implica la renuncia a las identidades más locales. Ahora nos preguntaríamos, ¿cuál es la puerta de entrada hacia ese sentido de identidad y pertenencia? Esto es muy importante decirlo, y ahora yo cito a Peter Sloterdijk, que edita su libro, que comenta en su libro Venir al mundo, venir al lenguaje, que la lengua materna, la lengua que nos dan, que nos heredan, finalmente nos da junto con ella, Javier Zubiri diría, formas, habitudes, formas de estar en el mundo. O sea, junto con la palabra, la lengua materna, nos dan maneras de estar habitando una cierta región, no sé, que nos identifica. La lengua materna, la importancia de la lengua materna sería como la primera simbolización de la realidad a través de la palabra, nombrar la realidad. ¿Qué nos dices, Zeneida? Sí, fíjate que acabo de ver una entrevista que está en internet a Hannah Arendt, y cuando le preguntan, bueno, pues una señora ya mayor, que de hecho ya falleció, pero en su momento una señora ya mayor estaba dando cuenta de sus diversos procesos en la vida, y dice, bueno, yo soy judía y me comprometí con la causa judía por la situación que se estaba viviendo en Alemania, pero para mí ser judía es un accidente, en el sentido de que nací así. Y ser alemana, porque no renuncio a ser alemana, también es un accidente porque nací en Alemania. Y le preguntan, entonces, ¿qué queda? Dice, queda la lengua materna. Exacto. Dice, la lengua materna es la lengua nutricia, es la lengua que me enseñó a pensar, es la lengua sin la cual pierde todo fecundidad mi pensamiento. Ella estaba hablando de su situación muy particular, pero podemos decir que uno de los factores fundamentales o de uno de los elementos fundamentales que nos dan patria es la lengua materna. Uh-huh. Y cuando digo la lengua materna, en el caso de México, no digo el español necesariamente. La mayor parte de los mexicanos hablamos español, pero no todos, y esto es muy importante tenerlo presente, porque a veces con esas ideas de buscar igualdad, se impone un lenguaje que otros no hablan, y el famoso Estado de Derecho no se puede ejercer con equidad simplemente porque vas a ser juzgado en un idioma que no entiendes, te va a atender un abogado al que no entiendes, y entonces ahí es donde nos cuestionamos, bueno, patria, mi patria, ¿la patria de quién y para quién? Claro. O sea, una patria de todos debe ser incluyente. Así es. Y aquí tenemos ejemplos en la historia de la educación en nuestro país, en la historia en general, como figuras como Vasconcelos, sin menosprecio de toda esa labor que hizo para la difusión del libro y demás, como sabemos, pero también la alfabetización famosa pretendía incorporar al castellano a tantos grupos étnicos, ¿no? Tantos indígenas, y esto ocasionó una gran pérdida. Llegó un momento en que muchos jóvenes en su momento, renunciaban a su dialecto, a su lenguaje, ¿no es cierto, Juan Carlos? Sí, porque justamente de lo que se buscaba era tener lazos comunes a todos. Sí. Porque si uno piensa que tiene que ver un habitante de Ciudad Juárez con uno de Chiapas o Claro, un jarocho con uno de un industrial de Monterrey, pues había que buscar qué elementos nos constituyan, y así se hace la historia oficial, sí. Se impulsan las celebraciones. Y ahora recuerdo, a propósito de la muerte del querido Heraclio Cepeda, él siempre decía, es que nosotros somos centroamericanos, los chiapanecos, sí. En la forma de hablar, en la cultura, sí. Somos centroamericanos, pero cayó la frontera en un lugar otra vez artificial. Sí. Culturalmente somos centroamericanos, pero somos mexicanos también por el territorio. Y entonces lo que hay que buscar es, o lo que buscaba el Estado era cómo unificar toda esa diversidad. Y en ese esfuerzo que es natural en todos los estados-nación,
pues lleva también ese costo del que hablábamos. Ese ¿no? costo, esta pérdida. De cierta pérdida de las identidades. Ahora se están haciendo esfuerzos de decir, bueno, Así podemos es. ser una nación con diversidad, pero Sí. creo que llegamos un poco tarde a la Sí, discusión y ya con hay una gran pérdida fuerte. Hay una gran pérdida. Ya lo comentaba Ignacio Bonilla recientemente aquí mismo en este foro, no se puede hablar de una cultura popular, sino Exacto. cientos de culturas, y México es un mosaico, es de una riqueza enorme en ese terreno, y tiene que ver con este primer elemento que nos da identidad, la lengua materna. Eneida. Sí, la lengua materna, la tierra en que crecimos, Sí. la tierra en que crecimos, con la cual nos identificamos. Y cuando digo la tierra en que crecimos es el lugar en donde nacimos, pero también fundamentalmente el lugar o los lugares, porque pueden ser varios, donde nos criamos y donde vamos aprendiendo nosotros, aprendemos lo que es comer, con toda la riqueza que eso Sí. significa. Aprendemos lo que es jugar con toda la riqueza Sí. que eso significa. Aprendemos a relacionarnos unos a otros con todo lo que eso significa de pérdida y ganancia. Porque no nos relacionamos igual en las distintas regiones de nuestro país, no vemos las cosas igual en las distintas regiones de nuestro país y sin embargo tenemos la misma patria. Uh-huh. Y me parece que ese respeto a la diferencia y a la heterogeneidad, en lugar de ser pobreza, es una enorme riqueza. O sea, si supiéramos respetar esa diferencia, podríamos aprender muchísimo de los otros. Sí. Cuento una anécdota de un alumno huichol que yo tuve. En el último semestre tenía beca. En el último semestre de estudiar filosofía, que su hija se llama Avicena, por cierto, nombre de un filósofo medieval. Avicena, sí. Sí. Me dijo, maestra, me tengo que ir, hay un problema en mi comunidad, y me llamaron. Y yo le dije, pero si vas a acabar, estamos en finales, vas a perder el semestre, la beca, además, ¿es tu problema? ¿Tiene que ver con tu familia? No, es de la comunidad, pero me llamaron y tengo que ir. Y yo intentaba convencerlo de que no fuera. Y de repente me dijo, maestra, es que usted no entiende, mi comunidad me necesita. Sí. Una visión totalmente distinta Sí. a la nuestra, que tiende a ser más individualista y no, pues es que es tu futuro. Sí, efectivamente perdió la beca, efectivamente no se licenció, pero él le respondió a su comunidad, Sí. porque su comunidad lo estaba llamando para un problema X en el cual tenían que estar todo el grupo. Claro, claro. Dices, para mí fue un golpe darme cuenta de que yo estaba tratando de imponerle mi visión del mundo porque me parecía muy racional y muy lógica, y fue una enseñanza la visión del mundo que él me mostró y que yo ni siquiera me imaginaba. La sabía teóricamente, pero no la había vivido tan cerca. Y que persiste hasta nuestros días en muchísimas comunidades indígenas, Chiapas, ya que lo has mencionado, Juan Sí. Carlos, ¿no? Si se trata de construir una nueva vivienda, toda la comunidad participa. Si se trata de tomar decisiones, toda la comunidad participa sin esas artificiales brechas generacionales. Igual dialogan el niño que el anciano, ¿no? En esas reuniones en las cuales se junta toda la comunidad indígena, Juan Carlos. Sí, bueno, en esta pérdida de la Sí. diversidad me viene a la memoria el caso de la Universidad Indígena de Ayuc, que Sí. está en Oaxaca. Uh-huh. Las aulas están construidas con materiales de la región, Sí. buscando una integración con el ambiente desde el punto de vista ecológico, del respeto a la Sí. naturaleza. Ganó un concurso, pero resulta que las autoridades educativas no les quieren dar el permiso porque no está construida como se tiene que construir Como debe una de ser, escuela, fíjate ¿no? Sí, qué sí. estupidez realmente. Sí. Y aquí es donde Eneida, con todo acierto, nos comentaba de estas artificialidades del considerar la patria, desgarraduras internas que pretenden imponer un modelo que nada tiene que ver con nosotros. Y esto se extiende a todo lo que son conceptos de patria a lo largo del país, ¿no? Y formas de estar en el mundo. Aquí agregaríamos mercantilistas, todo con base en el poder, el dinero, la negociación. Y eso no es realmente la patria. Formas artificiales, yo me detendría en esto que nos comparte Neida, desgarraduras del sentido real de lo que es la patria, ¿no, Juan Carlos? Sí, y una patria que en este artificio nos va dando, Sí. como yo decía, ciertos símbolos, Sí. pero que luego los símbolos a veces quedan vacíos. Sí, iba a decir vacíos, no sé si completamente vacíos, pero sí con una pérdida. Estaba revisando una encuesta que hizo Parametría este año, a propósito de las fiestas patrias. 51% de los mexicanos encuestados no tenían idea de qué había pasado realmente en la independencia. 13% pensaban que Hidalgo había peleado contra Estados Unidos.
Solo 32% sabían con precisión que México se había independizado de España. Fíjate nada más. Pero no hubo quien no gritara su viva México, los vivas a los héroes. Entonces, esa parte de símbolos que luego terminan por no estar anclados a la historia, por no tener un significado más reflexivo. Y creo que aquí entramos a la segunda parte de la reflexión, que es qué significa y qué debería significar, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención cómo la gente, por ejemplo, y lo voy a decir así, se disfraza de mexicano el día de las fiestas, ¿no? Las mujeres se ponen rebozo. Todo el año el rebozo les parece que es cosa menor, pero el día de las fiestas, entonces las señoras se ponen ese único día su rebozo o su blusa tejida, porque somos mexicanos, y el resto del año ya no lo hacemos, ¿no? O exaltamos a los indígenas en las pirámides y en los programas de turismo y la grandeza de México, pero luego resulta que en la práctica despreciamos a los indígenas de ahora. ¿Y usted cómo vive su identidad mexicana? Vamos a ir al corte. El teléfono es 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. No quiero informarle que el Seminario de Cultura Mexicana nos está ofreciendo la revista Ahuehuete, y tenemos aquí la revista Ahuehuete con artículos tan interesantes como La música mexicana 1950-1999 de Pancho Madrigal. Es una conferencia que ofreció. Una mirada a la educación en Guadalajara de Angélica Peregrina. Postales escénicas de Jalisco con Hugo Salcedo, el dramaturgo Hugo Salcedo. Y esta revista que está aquí, tenemos 10 revistas para ser ofrecidas a todos ustedes. Marca el 3030-5350. Y bueno, hablábamos de lo que identificamos como patria y una serie de matices que son interesantes poner sobre mantel y cuestionar. Juan Carlos. Sí, bueno, la pregunta creo que vendría bien ahora es ¿qué significa ser un buen patriota, por decirlo de alguna manera, un buen mexicano, ¿no? Porque pareciera que en las fiestas patrias nos ponemos muy mexicanos y luego se nos olvida, o muy mexicanos para ciertas cosas. Yo terminaba con el ejemplo del orgullo que nos da el pasado indígena, siempre y cuando sea el pasado. Si es el presente ya no nos gusta tanto, si es un indígena de carne y hueso ya lo despreciamos, somos racistas, hablamos siempre del indito, del pobrecito, y ahí tenemos creo que un problema, porque esta identidad aparentemente muy unida que expresamos en las fiestas patrias o en los partidos de la selección, luego empieza a no ser tan clara. Escuchaba el otro día un antropólogo que decía, bueno, en realidad las clases gobernantes siempre han querido no ser mexicanas, siempre han querido aspirar a parecerse más a otras culturas. Sí. Aunque ha habido también los casos también criticados como el de Echeverría, con todo el tema porque caen en el folclorismo, ¿no? Populismo. Exactamente. Sí. Entonces, creo que es un tema complejo de cómo lograr ese equilibrio entre no disfrazarte, como decía hace rato, de mexicano, no ser patriotero, y cómo tampoco renegar de la cultura. Que no lo hacemos públicamente, pero luego en los actos. En los actos. Sí. Y luego vendría toda la creatividad en torno a los temas patrios, ¿no? Interesante. Tú platicabas de una escultura que te encontraste. Cuéntanos. Sí, bueno, una obra de arte maravillosa de algún artesano de Tlaquepaque, que es un Miguel Hidalgo, pero que en el estandarte dice Viva Villa. Viva Villa. Es que era profético, sí. Bien. Sí. Y a propósito de los símbolos de identidad, nos reflejamos también un tanto artificialmente de acuerdo a lo que los medios proponen como identificación. Por ejemplo, el fútbol, Eneida. Esa pregunta es tramposa. Sí, efectivamente. Es decir, hay símbolos que son muy propios nuestros, pero bueno, los medios en buena medida, porque con eso venden y con eso hacen un gran negocio,
se echan los fuegos artificiales por el fútbol, cuando realmente estamos bastante mal en fútbol, estamos mejor en box. Tú hablabas de los acróbatas mexicanos. Incluso el trapecista mexicano es uno de los mejores del mundo, fíjate. Sí, y México ha dado al mundo algunos de los mejores boxeadores a nivel internacional. Entonces, clavadistas también. Sí, hay otros deportes en los cuales México ha destacado que no son necesariamente el fútbol, pero a la hora del fútbol todos también nos ponemos nuestros trajes mexicanos porque juega la nos selección. Representa. Sí, cuando es que esto de los símbolos es muy importante. Hay símbolos que nos fueron impuestos para darnos unidad, identidad, y que respetamos porque ya los integramos. Hablamos del himno nacional, hablamos de la bandera, hablamos de esos símbolos que hemos integrado y respetado como parte de lo que somos. Pero hay otros símbolos que son totalmente artificiales, como esto de la selección. Bueno, si a alguien le gusta el fútbol, mis respetos, a mí me gusta el fútbol, pero no me gusta cómo juegan y no voy a... No te representan. No me representan. Pero más allá de eso, hay otros símbolos más afectivos que no me impusieron, con los que yo me identifico, con los que ustedes se identifican, que tienen que ver... Pensemos nosotros, que tiene que ver con los sentidos, por ejemplo. Pensemos en los olores de la patria. ¿Usted con qué olores identifica su patria? Y tiene que ver con su terruño concreto, claro. Que no es únicamente, que no es solo su patria, no se reduce a eso su patria, pero es parte de su patria, sus olores concretos. Los que vivimos, yo soy de Puerto, los que viven en Puerto y en el río, donde llegaba al Bocamar, los que vivimos en determinados lugares identificamos olores, identificamos sonidos. ¿Sabes qué sonido extraño profundamente estando fuera de Tampico, que es mi patria chiquita? Extraño el sonido de las ranas cuando llueve. Porque en donde yo vivía, que era pegado a Tampico, que era Anáhuac, no había tierra, había concha de ostión, como que era muy nutricio. Entonces, en cuanto llovía, proliferaban las ranas. Y te arrullaba el sonido de más de 200 ranas, yo creo, así, de fondo. Y en Año Nuevo, vivía pegada al muelle, el sonido de los barcos a las 12 de la noche que sonaban sus sirenas. Y el olor del yodo también. Sí, yo eso lo traigo en el olor de la sal, la brisa. Las gaviotas, Claro. El gritar de las gaviotas. Pero cuando me fui a estudiar a Puebla, me enamoré de los volcanes. ¿Sí? Es decir, yo decía, yo viajaba de Atlisco a Puebla y era 1 hora en aquel entonces de viaje para llegar a clase de 7. Y yo decía, ¿cómo pueden venir dormidos con ese paisaje, con esos volcanes majestuosos de fondo? Y amo las montañas, la Sierra Norte de Puebla, Oaxaca, esos lugares, esos sabores. O sea, estamos hablando de olores, estamos hablando de sonidos, estamos hablando de sabores que no me los están imponiendo, que los conocemos, los identificamos y son muy nuestros y es parte de lo que somos y nos ha constituido. ¿Y cómo ser patriótico? Pues contribuyendo precisamente a que haya mejores condiciones para que todos podamos participar, para que esos olores y esos sabores no sean símbolo de pobreza, no sean símbolo de injusticia, sino que sean símbolo de patria verdaderamente, y que no identifiquemos la patria con pobreza e injusticia, porque en determinadas situaciones esos olores provocan rechazo, esos sabores provocan rechazo. ¿Por qué? Porque fui recibido en un ambiente que no fue socialmente nutricio. Sí, claro. Juan Carlos. Sí, y que lleva mucha gente luego a renegar. También estaban, alguna vez leía una encuesta de si tú pudieras que México se incorporara ya como parte de Estados Unidos, y bueno, no recuerdo el porcentaje, pero era altísimo, ¿no? Yo lo he escuchado también en muchas ocasiones. En parte por esta decepción, pero creo que es justamente porque no hemos sabido integrarnos como mexicanos en ir más allá de los símbolos. Que me parece que son muy importantes y que hay que respetarlos y que nos enseñan desde la primaria en los honores a la bandera y todo eso, pero cómo ir más allá de solamente el símbolo, ¿no? Porque luego nos duele más el penal mal marcado que la reforma petrolera o que otras cosas que pueden tener más impacto en la independencia de México. Que además, estratégicamente, y lo sabemos, son distractores, ¿no? Las muertes de Ayotzinapa. Sí, esto es terrible, ¿no? Sí, y ahí es donde hablamos del opio del pueblo y del espectáculo, o gente que se ofende el circo. muchísimo, con toda razón, de un chiste donde el mexicano aparece como pobre, como flojo, y entonces
Sí. Se exaltan, que está muy bien, pero luego con las cosas que ocurren, Sí. parece que nos pasan desapercibidas cosas graves que ocurren en el país. El teléfono es el 3030-5350 y tenemos 10 revistas ahuehuete para las personas que llamen y digan yo quiero una de estas revistas y que, bueno, esta revista es del Seminario de Cultura Mexicana. Es importante que acaba de entrar recientemente la doctora Pilar Herrera Guevara. Eso es, hay que decirlo así, y que tendremos más ingresos, ya platicaremos de todo ello. Muchas gracias, Felipe Mariscal. Dice, los chilaquiles son mi comida favorita, pero los he probado en varios lugares y ya no están buenos los chilaquiles. Sí, habrá que buscar muy bien. ¿Tú sabes cocinar chilaquiles, Juan Carlos? Sí. ¿Te salen buenos? Me salen, depende, a veces me salen mejor que otras veces. Sí. Bueno. Sí. También Javier Blanco dice, según el derecho romano, la patria podía ser constituida por los patricios, estos ciudadanos emancipados de la prepubertad. En nuestro estado, la patria, según la Constitución, se puede decir que la forman ciudadanos mexicanos, es decir, personas jurídicas con calidad emancipada. Javier Blanco lo comenta. Gracias a las llamadas de felicitación. En un momento seguimos con más llamadas. 3030-5350 y vamos al corte. A las 9 con usted. Regresamos. Siguen las llamadas del público. Leticia Hernández dice, ser patriota es amar nuestras raíces, porque tener nuestras raíces fuertes nos mantiene de pie. Amar nuestras raíces, nos dice Leticia. José Luis Lomelí dice que disfruta mucho de la conversación de Eneida y de Juan Carlos, y que en particular son muy buenos estos temas, que es uno de los mejores temas. Y pregunta, ¿en alguna ocasión pueden hablar de la religión de los políticos? Dice, ¿y cuánto daño le hacen al país? Dicen, ¿dónde está la patria del político? Dice José Luis Lomelí. ¿Alguna respuesta, Juan Carlos? Pues el tema yo creo que tiene que ver con el derecho que tiene cada quien a expresar su fe religiosa, pero que en ciertos puestos hay que tener mucho cuidado, justamente por lo que decíamos, como no imponer, claro. En este caso, creencias religiosas a los demás, ¿no? Como antes los estados instituían, esta es la religión, así como el idioma, oficial, tenemos, claro. esta es la religión oficial. Eso afortunadamente ha cambiado. Eso ha cambiado. Y tenemos ahora la libertad también de que cada quien pueda expresar su fe religiosa. José Copado González dice que le interesa la revista, cuenta con ella, José. Dice que había una señora, cuando hablábamos de nuestras raíces, nuestros vínculos, aquello que recordamos, que existía una señora que regalaba semitas en el barrio de San Antonio, el Fuerte, Camarena y Escorza, y que en su casa por Tolsay, Mexicalcingo y Escorza, que era una señora muy elegante, mayor, como de 70 años, y que regalaba semitas a la gente. Ese es el recuerdo que tiene José. Y habla también de la familia como algo importante. A propósito del traslado de los restos de Arriola a la rotonda de los jaliscienses ilustres, dice que la familia de Arriola era gente muy preparada. Sí, cómo no, por supuesto, y muy unida, ¿no? Era todo el clan Arriola. Sí, Eneida. Sí. Fíjate que esto que comentaba una de las radioescuchas de amar nuestras raíces, sí, la patria es esta tierra nutricia que nos ha recibido con amor y o matria también podríamos llamarla, sí, que nos ha recibido con amor y que nos sostiene, pero llega el momento en que con estas raíces podemos ayudar a que la tierra siga siendo nutricia. A mí me parece que es muy importante, y cuando digo tierra nutricia me refiero a poner las condiciones sociales para que esta patria sea incluyente, para que sea patria para todos y no lugar de desgarramiento y de escape o de tener que irse a otro lugar para poder por lo menos sostener a su familia. Y al mismo tiempo que esta tierra nutricia, pensarlo, lo mencionaron ustedes al principio, bueno, los límites territoriales se ponen de manera artificial, a veces con desgarraduras sangrientas y demás, y pensar que la tierra le pertenece a todos los hombres. Y en ese sentido, esta tierra nutricia ha recibido históricamente a muchos migrantes que son parte de nuestra patria. Es decir, no necesitamos nacer en un lugar para sentirlo nuestra patria. Así es. Y en ese sentido es bien importante tener en cuenta que hay migrantes que hemos recibido con las puertas abiertas y hay otros a los que no recibimos, que entraron porque van camino a Estados Unidos y que por X situación tuvieron que quedarse en nuestro país, pero
Pero bueno, si en este país tiene la posibilidad de crecer y al mismo tiempo de ayudar, de colaborar a que se vaya haciendo un tejido social, también son parte de nuestra patria, si lo asumen, si lo quieren, si compartimos además como latinoamericanos muchas cosas. Estoy hablando de los migrantes que vienen de Centroamérica y Sudamérica. Digo, bueno, patria no es nada más, este es mi territorio y es mío, no, es donde casualmente, porque además casualmente nacemos en un determinado lugar, donde casualmente nací, afortunadamente pude desarrollarme, fui nutrido por todo lo que tiene esta tierra, esta gente, estas instituciones y demás. Ahora, ¿cómo le hago yo para colaborar para que esta patria siga siendo nutricia? En todos sus aspectos, en el aspecto natural, biológico, en el aspecto social, en todos sus aspectos. Sí, Eso es ser patriótico. Y aportar al bien común, el bien común como eso, a lo que todos participamos y del que todos tomamos, ¿no? El bien común, tenerlo muy claro. Llega el momento en que hay que regresarle a tu ciudad, a tu patria, a tu gente, a tu ciudadanía. Pues si te preparaste y no te la vas a pasar eternamente preparándote y ahora terminas un estudio y luego otro y otro y otro y otro, pero nunca le regresas a tu patria aquello que te dio. Esto es un fenómeno que está ocurriendo, ¿eh? Sí, a mí me parece clave lo que decía Eneida de cómo la patria tiene que ser tierra de posibilidad. Tierra de posibilidad. Decía Javier Blanco en su llamada, con toda razón, ser ciudadanos mexicanos libres. Sí, eso implica tener derechos y obligaciones. Exacto. Y estamos en una situación en que esos derechos todavía estamos muy lejos de alcanzarlos para todos. Hay gente que sí los tenemos, pero hay gente que no tiene derechos básicos y que se ve obligado a renunciar a la patria, por lo menos a habitar físicamente la patria, porque en la patria no encuentra esas posibilidades de desarrollo. O que tiene que dejar de hablar su lengua porque entonces, si la habla, eso implica también discriminación. Discriminación, qué grave. Y el otro tema es que es el malinchismo tremendo. Revisen las tiendas de nuestros alrededores, la mayoría en los centros comerciales tienen nombres en inglés porque resulta que si se llama la Zapotlense, nombre maravilloso, pues entonces a lo mejor la gente no va porque tiene un nombre jalisciense o un nombre ¿Eso local. Es discriminación? ¿No? Terrible, y eso no es cosa del gobierno ni de nada, es simplemente de la gente que le pone así a los negocios y de la gente que los prefiere porque tiene un nombre en inglés. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted de todo esto, de lo que hemos hablado, Eneida? Hay otra cosa preciosa de la patria que a mí me encanta, y que no son esos símbolos que nos imponen, sino eso con lo que vas creciendo, nuestros mercados. Sí. Nuestros mercados, que son una abundancia de color, de olor, de sabor, porque además todo, pruébele marchanta. Nuestros mercados, a mí me encanta ir a uno que está hasta terminando Hidalgo, de aquí cruzas todo el centro y terminando Hidalgo, por allá está. Me encanta porque encuentras las calabacitas a 3 pesos el kilo, o sea, es extraordinario. La docena de lotes. Sí, la docena de lotes, y además pruebas todo, pruebas la sandía, pruebas la fresa, entonces te ves bombardeado, los sentidos se ven rebasados de olores, sabores, de gente empujándote con el carrito, es parte de ir con la bolsa mercado. De Isla grandotota que todavía hay, que son maravillosas, unos colores hermosos, y sabe, en estas fechas a mí me encanta ir a cualquier mercado, Santa Tere, por ejemplo. El golpe la avisa. Capilla de Jesús. Sí. ¿Quieres su diablito? Sí, pero hay unos cubitos con granada. Te venden ya el vasito de granada. Maravilloso para los chiles en nogada que acabamos de hacer. Qué ricos nos salieron. Y es parte de la identidad. Una de los próximos entregas que vamos a hacer en Jaliscocina es de un colega periodista que vive justamente en Francia, y rememora y reclama un poco que en los restaurantes mexicanos no hay ningún platillo jalisciense. A los que él más le gusta, las tortas ahogadas, la birria, la es que carne es muy en su jugo. Pueden tener problema con el pan. Es muy difícil el pan. Obviamente. Pero pozoles, sí se puede. Lo que él dice es, esos sabores me hacen recordar, por ejemplo, dice él, la fiesta que cada 12 de diciembre, en honor de la Virgen de Guadalupe, hacen mis papás en el barrio para la gente del barrio. Con tortas ahogadas. Ahí es la Fíjate patria. que esto de las tortas ahogadas implica un problema, ni siquiera internamente en nuestro país, ni siquiera en México, en otros estados, se puede hacer, porque el pan es de Jalisco. Único, ese tipo de pan de bolillo, del virote salado, solamente aquí se hace. Sí, yo he entrevistado a panaderos que dicen, nos hemos llevado la receta y algo pasa que no nos sale igual. Sí. Tenemos el privilegio de una gastronomía impresionantemente deliciosa en Jalisco, variadísima. Sí. No, y tenemos el privilegio en nuestro país de una variedad también de climas.
Sí, de climas, es el cuerno de la abundancia, ciertamente, lo hemos dicho, una variedad impresionante. Tendríamos que lograr esa autosuficiencia alimentaria que es el punto de partida de la libertad. O sea, nadie que tenga que importar alimento puede hablar de libertad, ¿eh? Y que ahí está el otro tema de cómo se van perdiendo las variedades de maíz criollo. Las variedades de maíz. Y la ganadería en México ahora resulta que hasta los que fabrican queso importan leche en polvo de países. Hace poco Jalisco tuvo que importar burros. ¡Qué terrible! Aquí hay algunas llamadas, por favor. Gracias, Tania. ¿Quieres leerlas? Eso es genial. Bueno, acá las leemos. Hilda Díaz, hasta las escuelas tienen nombre extranjero. Fíjate qué bien. Para que los padres piensen que se habla otro idioma. Dice Hilda, tiene toda la razón, nombres extranjeros, educación bilingüe y computación. Y eso son lo que se ofrece como atractivos. Hilda, cuentas con la revista, por supuesto. Karin Sabac dice, el concepto de formación de ciudadanía antes de formar ciudades. Se apunta para recibir la revista, claro, con mucho gusto. Berta Yáñez, saludos al programa. Quiero mi patria y la siento mía. Sí, pues esto es importante. La pregunta es, ¿cómo formo parte yo de la patria? ¿Cómo conformo? ¿Cómo conformo e informo y no deformo la patria? Sí, pues yo diría que por supuesto que hay que festejar, tenemos muchas cosas que festejar, que celebrar, que sentirnos orgullosamente mexicanos, pero que tenemos que ir más allá solamente de los símbolos y de las fiestas patrias, que tendríamos que asumir cuál es nuestro papel como ciudadanos, de qué manera estamos contribuyendo a crear una mejor patria, un mejor país, cómo las acciones cotidianas que realizamos favorecen o no, cómo generan mejores condiciones para todos o cómo estamos destruyendo los cimientos básicos que es el Estado de Derecho, las leyes, saltándonos siempre, buscando los resquicios para no hacer muchas cosas que tendríamos que hacer en bien de todos y no solamente del privado. Por tu parte, Neida, antes de concluir. No, pues hagamos patria, pero hagamos patria no gritando o no necesariamente gritando, sino como decía Juan Carlos, ¿cómo contribuyo yo a fortalecer un auténtico Estado de Derecho, a fortalecer una situación de equidad y de respeto? ¿Qué nos toca hacer para contribuir a eso, para que esto siga siendo patria, siga siendo nutricio? Así es. Y retomando una de las ideas principales de Eduardo Galeano, él decía que nos han usurpado la voz, ¿no? Y que nos han quitado pues esa capacidad de autodefinirnos. Entonces habría que estar pendiente de cada acción al día, cada una de las acciones que tomamos, si estoy permitiendo que esa realidad mexicana en este caso se exprese como tal en esa plenitud que necesitamos todos, o al contrario, estoy permitiendo que se filtren y nos usurpen la voz. Esto es muy importante. Llegamos al final. Todas las personas que han llamado tienen su revista. Y Eneida quiere agregar para terminar rápidamente una invitación muy rápida que te voy a dejar, Yolanda, para otros días. El 2 y 3 de octubre la organización Letra 1 tiene la fiesta de las letras en Casa y Teso Clavijero. Pueden ir familias con niños porque va a haber grupos de niños, grupos de adultos y va a estar Yolanda también leyéndonos ahí tendremos algo. Es todo por hoy, amigos nuestros. Gracias por su atención y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, oye nuestro